Como todas, lamento muchísimo no poder estar ahí acompañándonos. También porque este homenaje llega en un año que para mí es especial. Además parece que todas más o menos conocimos a Eulalia en la misma época. Entonces, este año hace 30 años que yo conozco a Eulalia, ¿no? Que se dice rápido. Yo Eulalia la conocí, yo creo que un poquito antes quizá que Diana, no sé si antes o no que Inma, pero la conocí en 1995 en Nueva York, en un congreso de la Society for Philosophy and Technology en Hofstra. Esto, bueno, es una contingencia, ¿no? Que las dos hubiéramos coincidido en ese congreso. Forma parte del azar de nuestras vidas académicas, pero yo creo que hay también una necesidad muy grande en el hecho de que Eulalia y yo nos conociéramos en esa época, porque si no hubiera sido allí, hubiera sido pues probablemente en el Congreso del 96, que ya habéis mencionado, porque había tantísimas cosas que ya teníamos en común, que compartíamos cuando nos conocimos, que bueno, pues era necesario que nos conociéramos, ¿no? Y fue simplemente una contingencia del destino que fuera al otro lado del Atlántico, precisamente la primera vez que coincidimos. Bueno, este feliz encuentro marcó toda mi carrera académica y mi vida también, ¿no? Y yo siento a Eulalia acompañándome desde entonces estos 30 años, que es, bueno, pues prácticamente media vida, podríamos decir. Y en aquella época, nos estamos remontando toda aquella época, ¿no? De finales de los años 90, que yo creo que fue muy importante, porque yo con Eulalia en aquellos años compartí esa transición, lo que Sandra Harding llamaba el problema de las mujeres en la ciencia. Todas empezamos por ahí probablemente, ¿no? Por la historia de la ciencia y por las ausencias de las mujeres, ¿no? Eulalia con la astronomía, en mi caso con la psicología. Entonces, todas comenzamos por ahí, por esa pregunta de por qué tan pocas, ¿no? Y en ese tránsito, ya digo, de la cuestión de las mujeres en la ciencia, la cuestión de la ciencia en el feminismo, que son las cuestiones epistémicas que tienen que ver fundamentalmente con las consecuencias o los impactos de esa ausencia y con el problema de la ciencia misma en el feminismo, ¿no? Entonces, en ese tránsito, que yo ya digo, empecé a hacer como ya en los años 90 y en el que seguimos todavía, es un tránsito en el que, aparte de pensar en los problemas de las mujeres, la ciencia y el género, estaban apareciendo al mismo tiempo otras muchas preocupaciones, otros muchos problemas que eran los problemas de la filosofía de la ciencia y la filosofía de la tecnología contemporánea también de la época, ¿no? Por ejemplo, esa relación precisamente entre la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia, si es una relación íntima, un matrimonio de conveniencia, como decía Ronald Giri, la gran disputa del racionalismo y el relativismo, ¿no? que fue la gran polémica de los años 90 debido a la irrupción de la sociología del conocimiento científico y los enfoques sociologistas en el mundo de la metaciencia, el valor epistémico de los valores no epistémicos, ¿no? Que es un tema que seguimos discutiendo en la filosofía de la ciencia contemporánea, o el significado de la coproducción de lo social y lo técnico en el ámbito de la filosofía de la tecnología. O sea, realmente, al pensar los temas de las mujeres, el género, la ciencia y la tecnología, estábamos pensando también en todos esos problemas y haciendo aportaciones a esas discusiones más generales en los ámbitos filosóficos de nuestro mundo. También, lo que estaba también en juego de alguna manera en esta época era una flexibilización de las fronteras entre las disciplinas científicas, la historia, la filosofía, la sociología, que abrió ahí unos espacios híbridos en los que se desarrollaron ámbitos de conocimiento como los estudios CTS y, por supuesto, los estudios CTC, Ciencia, Tecnología y Género, de los que Eulalia, sin duda alguna, podemos decir que ha sido promotora y fundadora fundamental y original. Además, yo creo que los estudios CTS y CTG nacieron en este contexto con un marcado acento iberoamericano, en nuestro caso y en nuestros trabajos, ¿no? Ese marcado acento iberoamericano que se revela en la necesaria combinación siempre de lo epistémico y lo ético-político, ¿no? El que está presente en todo el trabajo en Iberoamérica en nuestro costado. Entonces, en aquellos años 90, recuerdo especialmente una visión que compartimos, bueno, Natalia, yo y todas las que estamos aquí hablando sobre este tema, que era la misión de desmarginalizar las epistemologías feministas, ¿no? Los estudios sobre ciencia, mujeres y género,
lo que significaba en la práctica intentar convencer a nuestros colegas de que esto era también relevante lo que estaba diciendo antes, de que todos los problemas que estábamos tratando no eran cuestiones de mujeres y que nuestros casos de estudio y nuestros análisis de los mismos eran relevantes para toda la discusión de la filosofía, de la ciencia y de la tecnología del mundo. Esta era una tarea muy difícil y si algún éxito tuvimos en ella, lo debemos fundamentalmente a que Eulalia combinaba las dos características fundamentales que se necesitaban para ella, que era el rigor académico por una parte y el talento adecuado para esta visión. Entonces yo creo que solamente una persona como Eulalia podía hacer esto bien en nuestro mundo académico del momento, ¿no? Y estamos muy agradecidas a Eulalia de que nos haya abierto el camino en este sentido. Fueron tiempos, mencionaban antes quienes intervinieron antes de mí, fueron tiempos en los que Eulalia fue pionera de muchísimas cosas. Por ejemplo, yo quiero señalar solamente, tenemos un poquito de tiempo, algunas de ellas, ¿no? Porque bueno, pues, me parecen importantes en este contexto. Por ejemplo, conseguir el primer proyecto de investigación del Plan Nacional en España, ¿no? Relacionado con temas de ciencia y género, que además tiene un título que sigue siendo muy contemporáneo, que es Ciencia y Valores, el papel del género en la teoría, en las teorías y las instituciones científicas, que era un proyecto que formaba parte de una red de proyectos coordinados que tejió con mucho mimo Javier Echeverría, que espero que esté por ahí también escuchándonos, ¿no? Y que yo creo que la comunidad filosófica española, la filosofía de la ciencia en España, todavía le debe mucho, ¿no?, a este esfuerzo que hizo Javier por ponernos en conexión a las personas que trabajábamos en filosofía de la ciencia, tanto en el centro como en la periferia del Estado español. Pero bueno, eso sería tema de otro homenaje. Ahora estamos en el homenaje de Eulalia y no podemos dejar de recordar que Eulalia también fue una grandísima tejedora de redes, como ya nos han contado Norma y Diana e Inma también, ¿no?, hablando de los congresos de la red iberoamericana. Y por eso, como ellas ya han hablado también de estas cosas, yo quería destacar que algo que también dijeron ellas, y especialmente Inma, que es el papel de Eulalia como referente, como mentora y como formadora, ¿no?, de jóvenes investigadoras e investigadores. En esto también tengo una historia de los años 90, ¿no?, que es ese primer programa de doctorado que compartimos en la Universidad Complutense de Madrid, que se titulaba La perspectiva feminista como teoría crítica. Entonces teníamos los problemas del feminismo y del género, probablemente de otra manera, ¿no? En ese momento también los teníamos. Pero bueno, ahí ya compartimos un curso que fue tremendamente instructivo, iluminador, tanto para nosotras como para todas las alumnas y alumnos que pasaron por allí. Y que nos regaló grandísimas alumnas, grandísimas investigadoras y amigas como Rebeca, que está aquí ahora coordinándonos, ¿no? Y en el que yo aprendí de Eulalia, entre las muchísimas cosas que he aprendido de Eulalia, esta me parece una de las más importantes, ¿no?, que es el ejercer esas labores de formación con empatía y con cuidado, ¿no? De tal modo que estas alumnas o estas doctorandas realmente forman parte de nuestras emociones, de nuestras amistades, en fin, hemos tejido muchas redes ahí también muy humanas, ¿no?, a través de todas estas acciones de formación. Y quería terminar simplemente enlazando con esto, destacando algunas de los aspectos más personales de Eulalia que a mi modo de ver resultan más importantes para mí, ¿no?, para mi vida, para mi aprendizaje con ella. Algunas cosas que comparto y que me parecen maravillosas, ¿no?, que es su curiosidad insaciable, su saludable escepticismo, y algo que admiro mucho, que es ese entusiasmo contagioso, ¿no?, que Eulalia tiene cuando se pone a hacer cosas. Pero si tengo que destacar una virtud de Eulalia sobre todas, en lo que respecta a mi relación con ella, ¿no?, y cómo veo que ella trata a los demás, es que Eulalia tiene la virtud de encontrar siempre el valor en cada una de las personas con las que se cruza en su camino. Y al ver tu valor reflejado en los ojos de Eulalia, te hace mejor persona.
Entonces Uralia ha conseguido hacernos mejores personas a todas aquellas que hemos caminado un ratito a su lado. Y por todo ello yo también estaré eternamente agradecida. Eulalia, necesitamos que termines el libro del efecto Matías. Y nada más. Muchas gracias por todo.